Gloria a Dios. Mateo capítulo 14. Gloria a Dios, aleluya. Del versículo 22. Cuando lo tengas, dice un fuerte amén, hermano. Siempre glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Aleluya. Mateo capítulo 14, verso 22. ¿Ya lo tenemos? Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor. Te doy gracias por tus benditas, Señor, misericordias, Señor, por todo lo que tú haces y por tu gran fidelidad, Señor, para con nuestras vidas. Sabiendo, Señor, que tú eres el que habla a tu pueblo. Sabiendo, Señor, que tú eres el que toma control sobre mi vida. Que tú, Señor Jesús, seas fluyendo, tu Espíritu Santo fluyendo, Señor, en mí, en mis labios, Padre. Hablando, Señor, a tu pueblo. Hablando nuestras vidas, Padre. Y que podamos, Señor, retener. Y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo del corazón, oh Dios. Que llegue, Señor, a esa tierra fértil, oh Dios, y que brote. Que brote esa semilla, Señor, para bendición, para la gloria y honra tuya, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios, tomando control, quitando todo estorbo, cualquier distracción que haya en medio de nosotros, Señor. Que tú llegues preparado a este lugar, que tú llegues preparado a las vidas, Señor. Quemando, Señor, con el carbón encendido de tu altar mis labios, Padre, para poder yo hablar tu bendita palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Versículo 22 en el libro de Mateo, capítulo 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entrando tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y a su nombre, hermanos. Toma su asiento, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen, hermanos, un Dios verdadero? ¿Cuántos tienen, hermanos, un Dios todopoderoso? Aleluya. Un Dios, hermanos, con D mayúscula, no una D pequeña, hermanos, que escriben el mundo. Dios, God, con una D, una G, hermanos, pequeña. No, es un Dios con D mayúscula. It's a God with a major G. Porque, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Y cuántos verdaderamente, hermanos, reconocen que están en un Dios todopoderoso? Que no han creído, hermanos, en una fachada. Que no han creído, hermanos, en una religión, sino han creído en el verdadero Dios todopoderoso, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no glorifica entonces su nombre? ¿Por qué no exalta su nombre, hermanos?
Si no, no es necesario que yo, hermanos, le diga. No es necesario que yo diga su nombre. No es necesario que diga que quién vive. Porque de sus labios, hermanos, tienen que brotar eso, hermanos, glorificando al único Dios verdadero, hermanos, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo, hermanos, nuestras vidas, que salvó nuestras vidas, que rescató nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aquel Dios, hermanos, que predicaba Noé. Aquel Dios, hermanos, que Noé andaba diciendo: Dios está conmigo, Dios ha hablado a mi vida. Aquel Dios, hermanos, que creyó a Abraham. Aquel Dios, hermanos, que Abraham le fue fiel, que tenía fe, hermanos, Abraham en él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aquel Dios, hermanos, que siguió, hermanos, aquel Dios que le habló a Moisés y que Moisés siguió las instrucciones de aquel Dios. El yo soy el que soy decía, hermanos. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y a su nombre. Aleluya. Tenemos que aprender y entender, hermanos, que estamos en el Dios verdadero, que estamos, hermanos, en la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aquel Dios, hermanos, que se glorificó en el Antiguo Testamento. Aquel Dios, hermanos, que iba con su pueblo. Aquel Dios, hermanos, que rescató a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Aquel Dios, hermanos, que su pueblo le decía: tenemos hambre, y mandaba maná del cielo. Aquel Dios, hermanos, que el pueblo decía: ya no queremos pan, ahora queremos carne, y Dios mandaba carne para sustentar a su pueblo. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermanos? Aquel Dios, hermanos, que el pueblo tenía sed y Dios les daba agua. Aquel Dios, hermanos, que mandaba una nube para cubrir a su pueblo, hermanos, del sol. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Por qué no la alabas entonces? ¿Por qué, hermanos, te quedas callado? Tú que estás allá atrás, tú que estás aquí adelante, hermanos. ¿Por qué no glorificas su nombre? ¿Acaso no has entendido que al Dios que tú le has entregado su vida es el Dios todopoderoso? Por eso glorifícale. Imagínese, hermano, las grandes cosas que Dios hizo. Tú joven que estás aquí en este lugar, no es un Dios pequeño, no es un otro Dios nada más que la gente se ha inventado. No, es el verdadero Dios que está conmigo, que está contigo, que está en este lugar, hermanos. Imagínese, yo meditando, hermanos, Dios hablando a mi vida, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios, hermanos, se glorificó. Su pueblo, imagínense, Dios los cubría del sol. Y no eran, hermanos, unos cuantos así que tal vez una nube pequeña ahí los va a cubrir. A todo el pueblo de Israel, hermano, imagínense cuántas personas, cuánto gentío, hermanos, no había. Y para que Dios hiciera eso, hermanos, mandar una nube y cubrir a su pueblo. En la noche, hermanos, mandaba, hermanos, un torbellino ahí de lumbre para alumbrar, para que el pueblo viera dónde caminaba. ¿Cuántos glorifican su nombre? Alábale porque Él vive, hermano. Alábale porque Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Hasta que tú no entiendas eso, no le vas a alabar. Hasta que tú no entiendas eso verdaderamente en tu vida, tú no vas a abrir tus labios, hermanos. Tienes que entender verdaderamente en quién has creído. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese. Dios los llevó a tierra prometida. Dios se glorificó. Josué le decía: Señor, para el sol, Señor. Y Dios lo hacía. Elías le decía: Señor, que descienda fuego sobre este sacrificio. Y Dios lo hacía. Aquel otro hombre adorando a su Dios Baal. Aquel otro hombre sacrificando su cuerpo para que hiciera descender fuego del cielo. Elías solamente dijo: Señor, hazlo para que le tapes la boca a estos incrédulos. Y Dios, hermanos, descendió fuego y consumió todo el sacrificio. Alábale, exalta su nombre, hermanos. Aquel Dios que mandó a su único hijo para morir por ti y por mí, hermanos.
Aquel Dios, hermanos, que anduvo aquí pregonando. Aquel Dios, hermanos, a Jesucristo, hombre, que anduvo aquí diciendo: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida, y el que a mí viene será salvo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aquel Dios, hermanos, que sanaba. Y llegamos a esta porción, hermanos, que Dios andaba predicando, Dios andaba glorificando, Dios andaba sanando, Dios andaba rompiendo cadenas, Dios andaba echando fuera demonios, hermanos. Y le dice a sus discípulos: vayan. Nos dice a nosotros: tú ve y glorifica mi nombre, tú ve y haz mi voluntad, tú ve y sírveme a mí. Y fueron los discípulos en la barca. Y estamos nosotros, hermanos, sirviendo a Dios. Y estamos nosotros glorificando a Dios. Y estamos, hermanos, nosotros creyendo a Dios. Pero muchas veces viene el temor. Muchas veces viene la tormenta. Muchas veces viene, hermanos, el problema. Jesús, hermanos, los mandó y vayan. Pero vino la tormenta, hermanos. Se levantó la tormenta. Y los discípulos, hermanos, con miedo. Los discípulos preocupados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora quién nos va a salvar? ¿Ahora quién nos va a ayudar? ¿Ahora quién va a traer las almas? ¿Ahora quién va a cambiar mi hijo? ¿Ahora quién va a cambiar mi vida? ¿Ahora quién me va a bendecir? ¿Ahora quién va a perdonar los pecados? Los discípulos con miedo. Vino, hermanos, la tempestad. Vino el viento, hermanos, y asoplaba, y hermanos, y pegaba contra aquella barca. Y sus discípulos con miedo y temor. ¿Y ahora quién? ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? ¿Quién va a venir a nuestro rescate? Y ahí venía el Señor, hermanos. Pero estos discípulos incrédulos, estos discípulos, se les había olvidado lo grande y lo poderoso que Dios era, lo grande y lo poderoso que Jesús andaba haciendo en medio de ellos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Se nos olvida, nos olvidamos, hermanos. Quitamos la mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya. Por el problema, por la dificultad. Los discípulos, hermanos, dice, y la barca estaba en medio del mar, dice, azotada por las olas. Usted ha visto películas, usted ha visto reportajes, hermanos. Los barcos se hunden, las personas se mueren, las personas se ahogan. Dice: más la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar, hermanos. Pero los discípulos, hermanos, habían perdido la vista de Jesús. Ya no lo miraban como Jesús. El miedo los agobiaba. El miedo, hermanos, estorbaba, hermanos, la visión. El miedo, hermanos, el problema estorbaba la fe que ellos tenían que tener, hermanos. Como muchas veces nosotros nos pasa. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué toco? El miedo al problema nos confunde. El miedo al problema, hermano, nos ciega una vez más. ¿Y ahora qué? Los discípulos, hermanos, viéndole andar sobre sobre el mar, se turbaron, se confundieron, diciendo: un fantasma. Imagínese, hermano. Habían perdido la mirada, habían quitado la mirada, hermanos, de Cristo Jesús. Y dieron voces de miedo. Imagínense, hermanos, los discípulos, hombres, hermanos, ya adultos, gritando: ¡ay, un fantasma! Aquí todo es un griterío. Un fantasma, yo lo vi. Ahí andaba, ahí caminaba. ¿Vieron eso? Se movió la flor. Un fantasma. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Dice: no uno, no dos. Y los discípulos
Viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Y ahora quién? ¿Y ahora por qué? ¿Y cuándo? ¿Y a qué horas, Señor? Dieron voces de miedo. ¿Y ahora qué le hago? ¿Y ahora cómo le hago? Y se empiezan a tronar sus manos, o se empiezan a tronar ahí sus dedos, se empiezan a comer las uñas. ¿Y ahora qué? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué lo otro? Es que quitan la mirada en Cristo Jesús, hermanos, y empiezan a gritar, y empiezan a dar voces de miedo. Glorifícale. Dice: pero enseguida, imagínense qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, qué fiel es Dios, hermanos. Que aunque nosotros quitemos la mirada de Él, aunque nosotros, hermanos, le pequemos, aunque nosotros, hermanos, nos turbemos, Cristo está ahí para ayudarnos. Cristo está ahí, hermanos, para, hermanos, levantarnos. Aleluya. Por eso glorifícale. Dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tener ánimo, hermanos, tengamos ánimo. Hermanos que estamos aquí, hermanos del linaje escogido, tengamos ánimo. Soy yo, es Jesús, hermanos, el que nos va a ayudar. Es Jesús el que se va a glorificar en este lugar. No es tus fuerzas, no es el movimiento, no es por ti, no es por mí, es por Él, hermano. Dice: no temas, no tengas miedo tú. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué dudas? No temas, dice Jesús. Soy yo, es Jesús. No es la iglesia, es Jesús. No es el pastor, es Jesús. No es tu esposo, es Jesús. No es tu esposa, es Jesús. Es Jesús, hermano, el que nos ayuda. Es el Jesús, hermanos, el que trae paz, el que trae la ayuda, el que trae la respuesta. Es Jesús, hermano. Es para ti, es para mí la palabra de hoy. Puedes ir y buscar y preguntar. Puedes ir y buscar en la internet. Puedes ir y buscar y preguntar a los mejores maestros, teólogos, a los mejores predicadores. Pero hasta que no entiendas que es Jesús, no de eso te va a ayudar. Puedes leer cuantos libros, pero cuando no leas la Biblia, nada más te va a ayudar. Puedes escuchar tantas predicaciones, puedes escuchar: o es que él predica bonito, o es que él hace esto, o es que él no. Es que es Jesús, hermanos, en las vidas. Es Jesús en la iglesia. Ten ánimo, tened, hermanos que estamos aquí, tengamos ánimo. Yo soy. Yo soy. No temáis. Dice: entonces le respondió Pedro. Ay, Pedrito. Pedro siempre, hermanos, ahí. Pedro, hermanos, atrevido. Como muchos de nosotros. Sí, vamos. Sí, ándale, hay que hacerlo. Sí, es que aquí, es que allá. Sí, pero cuando ya se trata de hacerlo, hermanos, ¿dónde están? Cuando se trata de creer verdaderamente, de tener la mirada en Cristo Jesús. Pedro: Señor Jesús, si eres tú, manda, deja que yo vaya hacia ti. ¿Cuántos glorifican su nombre? Aleluya. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Jesús dice: sí, hazlo. Sí, ven. Sí, cree en mí. Sí, ten fe en mí. Sí, échale ganas. Sí, sírveme con todo tu corazón. Sí, ven. Sí, predica. Sí, ayuna. Sí, ora. Sí, lee la palabra de Dios. Hazlo. Ven.
Pero viene el problema, viene la dificultad y no, ya me chiqué. No, ya no, es que es muy duro. Sí es duro, hermanos, pero acuérdate que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es Jesús, hermanos, el que nos ayuda. Es Jesús el que nos fortalece, hermanos. Es Jesús el que nos guía. Y hermanos, la tempestad, el problema, hermanos, Él está con nosotros y se calma todo. Y Dios se glorifica. Ven Pedro. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo, ven. Y Pedro creyó. Pedro creyó, hermanos. Y fue y empezó a caminar un paso, 2 pasos, 3 pasos. Y iba a llegar a Jesús, pero sintió el viento, sintió la tempestad, lo movió. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre las aguas, me voy a hundir. Quitó la mirada de Cristo. Jesús le dijo, ven. Y Pedro iba en pos de él. Puso la mirada en Cristo Jesús. Ahí voy, Señor, ahí voy. Pero quitó la mirada. Quitó la mirada de Cristo. Y sintió. Dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento, al ver el problema, al ver la dificultad, al ver la tormenta, tuvo miedo. Después que Jesús les había dicho, yo soy Jesús, yo soy, no teman, tengan ánimo, Pedro volvió a tener miedo y se empezó a hundir. Y así muchas veces pasa. Te empiezas a hundir. Te empiezas a hundir tú solo porque quitaste la mirada de Cristo Jesús. Es que el pastor, es que el hermano, es que ya aquí, maldito el hombre que confía en el otro hombre, dice Jesús. Es que allá, es que no me gusta aquí, es que no me gusta allá. La mirada en Cristo Jesús, que es el blanco perfecto. ¿Quién te va a salvar? ¿El pastor? ¿La iglesia? Pastor, yo me agarro de sus pies. Hermana, esposa, yo me agarro de ella. Yo me agarro de mi papá. Es Cristo Jesús. Quitó la mirada. Quitó la mirada de Cristo y se empezó a hundir. Hermano, hermana que estás en este lugar, no quites la mirada de Cristo. Es Él. Es Él. Pedro lo hizo y se empezó a hundir, hermano. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Gritó. Dio voces diciendo, pastor, ayúdame. Hermano, ayúdame. ¿Qué pasa cuando uno se empieza a hundir, que se está ahogando? Ayúdame. Dio voces Pedro. Dio voces y dijo, oh, Dios, Señor, Señor Jesús, sálvame que me hundo. Señor, sálvame. Señor, ayúdame, me hundo, me ahogo. Dios no te va a decir, ay, eso quieres. Eso quieres, ¿para qué dudas de mí? ¿Para qué quitas la mirada de mí?
¿Por qué no crees en mí? Creamos en Dios. Creamos en Jesús, hermanos, que para Él todo es posible. Creamos en Él, hermanos, que Él va a hacer grandes cosas. Creamos en Él que se va a glorificar. Creamos en Él que Él va a salvar, que Él va a santificar, que Él, hermanos, va a sanar, aleluya. Creamos en Él, pero tenemos que tener la mirada en Cristo Jesús. Empezó a gritar: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Me ahogo. Al momento, Jesús extendió su mano. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudamos, hermano, de lo que Dios puede hacer? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí?, le dijo Jesús a Pedro. ¿Por qué dudas que yo puedo? ¿Por qué no confías en mí? ¿Por qué no tienes fe en mí? ¿Qué es la fe, hermanos? De creer en algo que no está ahí, pero sabemos que es real, sabemos que es verdadero. Y por eso la gente nos dice locos. Por eso la gente nos dice, hermanos, que estamos chiflados, porque creemos en alguien, hermanos, que tal vez no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Si sabemos que es real, si sabemos que es un Dios todopoderoso, si sabemos que salva. ¿Por qué, hermanos, perdemos la fe? ¿Por qué dudamos? Cuando tengamos, hermanos, yo escuchaba que dice la palabra de Dios: si tuvieras fe. Imagínense, hermanos, tener fe como un grano de mostaza. Cuán grandes cosas Dios no hiciera en nosotros, pero perdemos la mirada. Nos enfocamos en otras cosas. Pongamos la mirada en Cristo Jesús. Y las personas allá afuera van a decir: verdaderamente Dios está con ellos. Verdaderamente Dios se mueve ahí. Verdaderamente el Espíritu Santo se mueve. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijos de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios. Tenemos que ejercitar esa fe. No dudar. No perder la mirada en Cristo Jesús. El hombre puede fallar. El hombre nos defrauda, el hombre nos miente, pero Cristo Jesús siempre está ahí para extenderte la mano. Cuando tú clames, ahí va a estar a Él para ayudarte. Por eso, hermanos, día a día levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, ayúdame a no perder, a no quitar la mirada de ti. ¿Cuántos dicen amén? Esa fe en Cristo Jesús, esa fe que Él puede, Él puede, Él puede, Él puede, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no quitar la mirada de ti. A pesar del problema, a pesar de la dificultad, Señor, a pesar
pesar de la tribulación, de la tormenta, del viento. Ayúdanos a tener la mirada en ti. No permitas, Señor, que volteemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nuestra mirada esté fijada en ti. Que nuestra mirada, Señor Jesús, esté en ti. Porque verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Sabiendo que no es por nosotros. Sabiendo, Señor, que no es por mí. Eres tú, Señor. Eres tú el que viene, el rescate. Eres tú, Señor, el que levanta. Eres tú el que extiende su mano, Dios, y nos salva. Eres tú, Señor, el que nos levanta. Aleluya. Ayúdanos, Cristo, a fijar la mirada en ti. Sabiendo que nadie más, Señor, nos va a poder ayudar sino solo tú. Solo tú, Señor, nos puedes rescatar. Solo tú puedes calmar el viento. Solo tú puedes calmar la tempestad, Señor. Solo tú puedes traer paz. Porque verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, hermano, dile: Señor, ayúdame. No te quedes callado, no te quedes callada. Dile: Señor, que yo ponga mi mirada en ti, que mi mirada esté en ti. Señor, que tú nos ayudes, Cristo. Que tú nos ayudes, Cristo, para poder seguir caminando, para poder seguir andando en este camino, Señor. Para poder seguir adelante día a día, Cristo. Yendo en pos de ti, yendo, Señor, en pos de ti, Padre. Sabiendo que tú estás con nosotros, tú estás, Señor, conmigo.